En videos anteriores hemos hecho referencia a las funciones y las propiedades de los materiales aislantes, propiedades adecuadas para cumplir con esas funciones. En esta oportunidad vamos a referirnos a uno de estos compuestos o a uno de estos aislamientos que es de los más utilizados, de los más comunes y que se denomina PVC o dicho de una forma correcta es un compuesto de policloruro de vinilo. ¿Por qué es un compuesto? Porque está formado por muchos elementos, de los cuales la resina básica es PVC, o sea, policloruro de vinilo. Es un material termoplástico porque se ablanda al calentarse y se endurece al enfriarse. Y este proceso se puede repetir lográndose el mismo resultado, es decir, en ablandamiento y endurecimiento. Evidentemente esto no es algo que se puede hacer indefinidamente porque se van perdiendo propiedades en la medida que se calienta y se ablanda y estas propiedades pueden ser de sumo interés para su comportamiento como aislamiento y como tal va perdiendo propiedades en la medida que se repita este proceso. Por eso es que si se utiliza para algunos fines o para algunos propósitos, este proceso, digamos, lo deteriora y no puede utilizarse en algunos casos para el fin original. Es un derivado del petróleo, lo que queremos señalar con esta figura del barril, que adicionalmente se le agrega sal y soda cáustica para llevar a cabo el proceso. El proceso aquí se hace un ligero esquema del proceso donde comienza con el petróleo. Del petróleo se tiene el gas etileno, por una parte, que es uno de los elementos que lo componen. Por el otro tenemos la agua y sal, es decir, sal disuelta en agua, que se mezcla con soda cáustica. La soda cáustica se disuelve fácilmente en agua y libera calor. Aquí mediante un proceso electrolítico se tiene el cloro. Entonces tenemos los elementos, los componentes básicos, que son por un lado el etileno y por el otro el cloro. Continuando con el proceso, se tiene otro producto intermedio, que es el dicloruro de vinilo, para dar paso al monocloruro de vinilo. Siguiendo con el proceso, continuando con el proceso, finalmente obtenemos la resina, que como vemos la resina tiene un 57% de cloro y un 43% de etileno. Evidentemente para completar el 100%. Entonces vemos que la resina básicamente está compuesta de dos elementos, de etileno y de cloro. La resina se ve tal cual se muestra en la imagen, un polvo blanco, que posteriormente se le agregan aditivos. Los aditivos le dan características eléctricas, características ambientales, de alguna manera pueden aumentar las propiedades de, de- 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 de la resina o del compuesto para algún tipo de aplicación. Ya una vez que se hace este proceso de mezcla, pues tenemos ya el compuesto como tal, cómo se ve, cómo luce. Después se granula, se lleva a grano, se coloca en una extrusora, como la que se ve en la figura. La extrusora básicamente consiste en un motor que mueve un tornillo. Hay unas partes que
generan calor dentro del trayecto del tornillo y finalmente hay un dado que al presionar este compuesto a través del tornillo va saliendo en esta forma, digamos en forma circular, algo así como que si se estuviese haciendo una especie de pasta. Digamos, estos fideos, por decirlo de alguna manera, después se cortan y se obtienen estos granos. Esta es la forma a la que estamos acostumbradas de ver el compuesto de policloruro de vinilo. Son unos pellets, unos granos que pueden tener lo hemos visto de diferentes formas y a veces pues coloraciones distintas, pero este es el resultado final, este es el compuesto, el que ha pasado por este largo proceso, largo desde el punto de vista de paso, de provenir del petróleo, de la soda cáustica y de la sal. La forma como comercialmente se expende o como se adquiere es en esta viene en saco. Los sacos a su vez vienen en paletas y esto es lo usual, pues así es como se visualiza en un almacén o se visualiza cerca de una extrusora. Las propiedades que tiene, en función de lo que vimos anteriormente, propiedades que se debe tener o debe tener un compuesto eléctrico para aislamiento, las tenemos aquí. Tiene una alta resistencia eléctrica, lo cual significa que evita o minimiza la corriente de fuga a través del aislamiento, cosa que hemos dicho que es perniciosa para la transmisión de energía eléctrica. Tiene una alta rigidez dieléctrica, significa que cuando se es sometido a voltaje es capaz de soportar esos voltajes sin fallar. Entonces, pues eso le da desde el punto de vista de seguridad y desde el punto de vista de continuidad del servicio eléctrico, pues es una garantía. Es resistente a factores ambientales, por ejemplo, no se oxida, puede soportar algunos elementos químicos sin dañarse, y eso también es una fortaleza, amén de algunas otras propiedades pues que le da esa característica de resistente al ambiente. Resistente al fuego. Bueno, realmente no es que sea retardante al fuego, pero si partimos del principio de que él necesita un índice de oxígeno a partir de 23 para arder, y en el ambiente el que conseguimos es 21, podríamos decir que de por sí no se generaría algo espontáneo, pues un fuego espontáneo. Entonces podría comentarse pues que tiene una característica resistente al fuego cuando lo comparamos con otros elementos que sí son más sensibles al oxígeno o al ambiente donde haya una gran concentración de oxígeno. Se pueden mejorar sus propiedades. Ya vimos en la parte de aditivos que al agregarle ciertos elementos, qué sé yo, se le puede dar mayor resistencia al fuego, se le puede dar mayor resistencia a algunos agentes químicos, se le puede dar mayor resistencia a la luz solar, se le puede dar mayor resistencia a la humedad. Entonces, es un elemento versátil desde este punto de vista, en el sentido que se le pueden agregar elementos que mejoran su performance o su comportamiento. Es fácil de instalar, no tiene mayores complejidades, es flexible, en fin, soporta ciertas fuerza mecánica, roce, en fin, no es un aislamiento sensible con el que haya que tener un cuidado especial. Su bajo costo es una gran ventaja, una de las razones por las que es muy utilizado, porque aunque el proceso
luciera un poco complejo, realmente las materias primas básicas pues no son tan especiales, no son tan dificultosas de conseguir. Es fácil de colorear, esto es una característica importante y que le da una fortaleza, es decir, es compatible con los colorantes que se utilizan, se esparcen fácilmente y con ello se puede dar cumplimiento a los códigos de colores que se establecen en las diferentes normas o en los diferentes códigos. Entonces permite ser fácilmente coloreado y la carta de colores pues es muy extensa. Entonces vemos que es un elemento que eléctricamente tiene un buen comportamiento, que tiene unas buenas propiedades ambientales y que estas propiedades se pueden mejorar a conveniencia si se requiere algo más de lo que él da por naturaleza. Este es el PVC o compuesto de policloruro de vinilo, que es un elemento termoplástico, lo que nos hace presumir que no podría soportar grandes temperaturas, como veremos más adelante, y que ofrece una amplia gama de posibilidades de ser mejorado por su afinidad con otros compuestos o con otros elementos que se le pueden añadir.